Buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En este tema, en esta clase nos toca ver un poco más de vocabulario. Vamos a ver los días de la semana, days of the week. Vamos a ver también los meses del año, months of the year. Y en relación a estas actividades también vamos a ver cómo se usan las preposiciones de tiempo con cada una de estas determinaciones. Vamos a ver, vamos a ir analizando en relación al idioma inglés. Y habíamos visto anteriormente, nos toca un poco más de repasar, de ver algunos temas más en relación a las escrituras de años, a las diferentes nomenclaturas que ustedes tienen en el módulo, que no alcanzamos a ver la clase anterior, pero que cuando estemos otra vez en el aula, obviamente volveremos a tratar un poco más de este tema y también reforzaremos algún otro tipo de tema que ustedes tengan dudas en relación a los temas que vamos a tratar en esta clase. Iniciamos con el tema Days of the Week, días de la semana. Aprender los días de la semana en inglés es uno de los escalones básicos cuando estudias el idioma inglés. Pues de esta manera es como concretamos alguna cita o mencionamos un acontecimiento especial que se llevó o se llevará a cabo en una determinada fecha o en un determinado tiempo. Vamos a ver en relación a los días de la semana. Iniciamos. Recuerda que los días de la semana en inglés se dividen en weekdays y en weekend. Weekdays son los días o se refiere a los días de la semana en que regularmente se llevan a cabo actividades laborales o estudiantiles. Eso quiere decir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en relación al español. En relación al inglés, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday y Friday. Entonces ahí tenemos, esos corresponden a la terminología weekdays o días de la semana. Mientras que weekend, por el contrario, se refiere a los días de descanso o los fines de semana, correspondidos a los días sábados y domingos, a Saturday y a Sunday. Ahí tenemos los días dentro de la semana en inglés y también en español, obviamente. Simplemente, ¿qué es lo que se traduce? Está dividida en weekdays y weekend. Weekdays, los días laborables, donde se hacen las actividades comunes y obligatorias, y lo que es weekend, lo que es los fines de semana. Dentro de estas características, ¿cuáles son los días de la semana en inglés y cómo se pronuncian? Aquí tenemos a continuación. Tenemos los 7 días que tenemos en la semana. El lunes corresponde a Monday, el martes a Tuesday, el miércoles a Wednesday, el jueves a Thursday, el viernes a Friday, sábado, Saturday, domingo, Sunday. De pronto puede ser para una próxima, el próximo examen, y yo les voy a poner una pregunta que si yo tienen que seguir determinando, que determine los días que corresponden a weekdays. Y ahí, que si yo, por ejemplo, les pondré Thursday, les pondré Friday, o qué sé yo, les pondré algún día para que ustedes puedan escoger, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que identificar cuáles son los weekdays y cuáles son los weekends. Weekend solo son dos y son sábados y domingos, los fines de semana, correspondidos en inglés, Saturday y Sunday. Los días weekends o los días laborables corresponden a Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday y Friday, hasta el viernes, lunes a viernes. Nota, al igual que los sustantivos propios, en inglés los días de la semana, así como los meses, siempre se escriben con mayúscula. ¿Por qué razón? Por la razón que son sustantivos propios, así como decir María, Luis, Pedro, qué sé yo, nombres propios de determinadas cosas, o países como Quito, en este caso la capital del Ecuador, países como Ecuador, Chile, todos son sustantivos propios, son nombres propios y por ende tienen que escribir la primera letra con mayúscula. En inglés, the capital letter. The capital letter es las mayúsculas. En cuanto a los vocabularios que también pueden usar al hablar de días de la semana en inglés, tenemos, por ejemplo, die,
es día, week es semana, month es mes, year es año, calendar es un calendario y weekend es fin de semana, justamente lo que habíamos visto anteriormente. Entonces son las terminologías que nosotros más utilizamos en relación a los días de la semana, a los meses, a los años. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, día, se traduce al inglés como day, semana, week, mes, month, año, year, calendario, calendar, fin de semana, weekend, weekend. Les recuerdo una vez más, en clase yo ya les expliqué, cuando nosotros vemos estas dos en cualquier palabra, la que sea en inglés, el momento de pronunciar eso se transforma en una I. Solo el momento de pronunciar. Se escribe con doble E, pero el momento de pronunciar es una I. Entonces, por eso es que yo el fin de semana le digo weekend, weekend. Entonces, como que ahí estuviera una I, weekend. En semana igual sucede lo mismo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la doble E. Esta doble E, el momento de pronunciar, se transforma en ¿qué? Se transforma en una I, solo al pronunciar. Entonces yo digo week, week es semana. Entonces tenemos solo esa consideración en relación a la escritura también que a las redes, ahí eso es una tipo de regla ortográfica que tenemos que tener mucho cuidado el momento de escribir y también de pronunciar. En cuanto a los usos de los días de la semana en inglés dentro de una conversación, así como el uso de los meses del año, tienen como regla algunas preposiciones al indicar que una actividad se lleva o se llevará a cabo en un día específico de la semana, también tienen sus reglas. Cuando queremos decir que algo sucede en un día determinado de la semana o un día específico, usamos la preposición on. Cuando vamos a determinar que si yo el sábado me voy de viaje, estoy indicando, estoy determinando qué es lo que va a suceder el sábado, ¿no es cierto? Qué sé yo, puedo poner otro ejemplo. El domingo me voy a la iglesia, entonces ya, ¿qué es lo que va a hacer? Está un día determinado, ¿no es cierto? Entonces sí hay una serie de cosas que ustedes lo pueden hacer en inglés. Por ejemplo, tenemos I never work on Mondays. I never work on Mondays. ¿Qué es Monday? Si nosotros vemos acá, Monday es lunes. ¿Qué dice? I never work on Mondays. Dice, no trabajo los lunes, porque aquí tenemos, está pluralizado. Si nosotros podemos observar, tenemos al final, tenemos una letra S. Entonces ahí utilizamos la preposición. ¿Qué es la preposición? Es la determinación de una actividad dentro de una oración. Es lo que hace la preposición. Entonces tenemos I never work on Mondays. No trabajo los lunes. En cambio, la otra dice I have a date on Wednesday. Ahí tenemos igual la utilización de la preposición on. I have a date on Wednesday. Por otro lado, cuando queremos mencionar en una conversación algo que sucede a menudo o periódicamente un día de la semana, utilizamos o agregamos una S al final. Por ejemplo, I hate Mondays, I love Saturdays. Entonces ahí estamos determinando. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente agregar una S al final, de acuerdo a la regla ortográfica de la utilización de los días. Aquí podemos observar que está al final nosotros podemos ver, nosotros podemos determinar que se encuentra prácticamente pluralizado el nombre de los días de la semana y ahí es el uso correcto de la aplicación de esta regla ortográfica. ¿Qué dice? Que cuando queremos mencionar en una conversación algo que sucede a menudo o con frecuencia o periódicamente o sucede con frecuencia, simplemente lo que hacemos es aumentar una S al final. Por ejemplo, la segunda oración dice, I love Saturday. ¿Qué es Saturday? Recordemos que es Saturday. Saturday es sábado. Y que dice, I love. Love es amor. I es el pronombre personal que estoy diciendo yo.
prácticamente en ese sentido. Ya más adelante vamos a ver los pronombres personales, la conjugación del verbo to be. En esta primera etapa, entonces aquí dice o se traduciría la oración I love Saturday. Yo amo los sábados. Así de sencillo. I love Saturday. Yo amo los sábados. Veamos algunos otros ejemplos donde utilizamos este tipo de preposiciones. Por ejemplo, tenemos Our next lesson is on Thursday. Nuestra próxima lección será el jueves. Our next lesson is on Thursday. Estamos utilizando la preposición on. Podemos ver aquí la preposición on utilizada dentro de la oración. Tenemos we've got an appointment on Thursday morning. Entonces tenemos una cita el martes por la mañana. Entonces igual tenemos la utilización de la preposición on, que está indicando cuándo, está determinando cuándo va a suceder una determinada acción. Entonces dice una cita el martes por la mañana, on Tuesday morning, el martes por la mañana. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, my birthday is next Sunday. Mi cumpleaños es el próximo domingo. Next, el próximo o el siguiente. Entonces ahí tenemos my birthday, mi cumpleaños. Es un verbo, es el verbo ser o estar. Es next, significa siguiente. Sunday, en este caso Sunday, es domingo. My birthday is next Sunday. Tenemos la siguiente. Saturday is my favorite day of the week because I can go out with my friends. El sábado, esta es una oración compuesta, es una oración compuesta y tiene un conector principal. En este caso, because, que es porque, o se traduce como porque, es el conector principal de esta oración. Ahí, a partir de lo que acabo yo de marcar, el because, tenemos un antes y un después. Eso quiere decir que está compuesta por dos partes, esta oración contenida o tratada en una sola. ¿Qué es lo que hace el conector? Está conectando dos ideas simultáneas dentro de una misma oración. Es lo que hace un conector. Entonces tenemos en primera instancia, dice, Saturday is my favorite day of the week. Esa es la primera oración. ¿Qué es lo que dice? El sábado es mi día favorita de la semana. Saturday is my favorite day of the week. El sábado es mi día favorito de la semana. Because, ¿por qué? I can go out with my friends. Porque puedo salir con mis amigos. Entonces, el por qué. Because. ¿Por qué es el día favorito? Porque algo sucede, ¿no es cierto? Entonces, el because es un conector. El because, siempre donde vean because, es por qué, relacionado a una causa. I can't es el verbo poder, y hemos de ver más adelante igual el verbo poder. Go es ir, out con my friends, mis amigos. Me es un pronombre posesivo que igual hemos de ver más adelante y es sustantivo friends, amigos. Entonces dice, I can go out with my friends. Saturday is my favorite day of the week because I can go out with my friends. Ahí tenemos una oración compleja, igual donde también utilizamos en este caso un conector y estamos indicando una determinada acción que sucede o que nos gusta en relación a los días de la semana y en este caso también al uso de las preposiciones. En cuanto a los meses del año, muy similar a los días, vamos a ver months of the year. Ahora que ya vimos los días de la semana, sigamos con los meses del año. What months of the year? What months of the year? ¿Cuántos meses son del año? It's 12 months. Son 12 meses del año. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Ya sabemos en español cuáles son los meses del año. Son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? De igual manera tienen una escritura y una pronunciación en cuanto a la traducción al inglés. Enero se traduce al inglés como January. January se escribe January, pero se pronuncia January como estuviera con una L. January.
febrero, February, marzo, March, abril, April, mayo, May, junio, June, julio, July, agosto, August, septiembre, September, octubre, October, noviembre, November y diciembre, December. Ahí tenemos la traducción a el inglés de los 12 meses del año, 12 years. Vamos a ver, en inglés, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November y el mejor de todos los meses, December. Is this very good months of the year, el mejor mes del año. Entonces ahí tenemos months of the year, los 12 meses del año, 12, perdón, 12 months of the year, 12 meses del año. Ya en las clases anteriores nosotros ya hemos visto los números y ahí prácticamente ya sabe, ya podemos contar los meses del año. Entonces ya podemos determinar en números cuántos son los meses del año. Es por eso que yo en esta vez ya les digo de forma verbal, 12 months of the year, 12 meses del año. Al igual que con los días de la semana, los meses también debemos escribirlos con mayúsculas al comienzo, son nombres propios, que hemos visto anteriormente. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí ejemplos en cuanto a oraciones que podemos aplicar en relación a los meses del año. Iniciamos con el primer ejemplo. Dice, February is the shortest month of the year, with only 28 days. Febrero es el mes más corto del año con solo 28 días. Es lo que le dice. February is the shortest month of the year with only 28 days. Tenemos la primera. Entonces ya sabemos que dice que febrero es el mes más corto. Shorts, corto. Months of the year, meses del año. With, con, ese with se traduce al inglés con only 28 con solo, ese only es solo 28 días. Es lo que está traduciendo esa oración, se traduce al español. Lo que estamos ya cerca, pese a que no es una celebración nuestra, por ejemplo, tenemos aquí Halloween, is celebrated on October. Halloween se celebra en octubre. They going away on holiday in May. Se van de vacaciones en mayo. They're going away on holiday in May. The weather is very hot in July. Hace mucho calor aquí en julio. The weather is very hot here in July. Tenemos otra vez Halloween is in October. Es mucho más sencillo. Es una oración, a diferencia si ven el primero, la primera oración es un poco más larga, es mucho más precisa. La de acá simplemente está divagando. Halloween is in October. Que se traduce al inglés, Halloween se celebra en octubre. O Halloween, sí, Halloween se celebra en octubre. Y tenemos la última, it's very cold in December. Hace mucho frío en diciembre. It's very cold. Cold es frío. Estamos utilizando la preposición in December. ¿En dónde? Está determinando aquí cuándo sucede. Entonces, igual aquí en los meses del año nosotros podemos ver que también se utiliza en este caso tanto la preposición on como la preposición in. Simplemente qué es lo que tenemos que saber, cuándo y dónde debemos utilizar cada uno de ellos. Aquí está en las siguientes oraciones ustedes pueden pueden identificar cómo se utiliza las preposiciones, tanto on como la preposición in, que vamos a ver un poco más adelante cuál es la utilización correcta. Pero aquí vamos a observar, de hecho yo les estoy marcando para que ustedes puedan observar tanto la preposición on como la preposición in. Años, years. Para decir los años en inglés, la mayoría de las veces se suele separar en dos números. Veamos algunos ejemplos. Y justamente este es el tema que nosotros no alcanzamos a ver la clase anterior, pero que dadas las circunstancias se vuelve a repetir acá para fortalecer el conocimiento de cómo deben ustedes
escribir o traducir los meses, los años, especialmente directamente cuando estamos hablando de fechas. Por ejemplo, tenemos, ¿cómo se diría el año 1750? El año 1700, cuando hablamos de años, nosotros tenemos que tener esta consideración. Cuando nosotros vamos a escribir o traducir al inglés los años, para escribirlos se divide el año 1700, en este caso 1750, yo lo voy a dividir de acuerdo a la regla ortográfica, voy a dividirle en dos partes. La primera, que corresponde a al primer número, y la segunda parte, en este caso que aquí tenemos, que es el 50. El 50 yo lo voy a poner de color verde, green, ya saben ustedes los colores, igual, ya hemos visto los colores, ustedes saben los colores, facilito ya empezar a traducirlos directamente al inglés. Y ahí tenemos. De esa manera nosotros podemos escribir los años. Prácticamente el año, el 1750, se divide en dos partes. Se divide en primera instancia el 17 y en segunda instancia el 50. De tal manera que el momento de escribirlo sería el 17 corresponde a 17. Otra vez nos topamos con esta doble E, que recuerden, para pronunciarlo, solo para pronunciarlo se transforma en una I. Entonces aquí tenemos 17 y el siguiente número es el 50, 50. Entonces el año 1750 se leería al inglés de la siguiente manera. 1750, 1750, haciendo una pequeña pausa. 1750 years, para completar, 1750 años, por ejemplo. En 1826 sucede lo mismo. El año 1826, ¿qué es lo que tengo que hacer? Divido en dos partes. La primera etapa vamos a poner el mismo color amarillo, y la segunda etapa lo vamos a poner de color verde. Entonces ya tenemos divididos en dos etapas la escritura del número. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, ya sabemos los números, simplemente lo que tenemos es que traducirlos nada más. Tenemos que traducirlos y de tal virtud quedarían de la siguiente manera, ¿no es cierto? Entonces quedarían el 18 en inglés, 18. El 26, 26. Entonces 1826 sería 1826. 1984, el 19, 19, el 84, 84. Entonces, 1984 al inglés sería 1984. 2017, de igual manera, ¿qué es lo que hago? Divido el 20 y el 17. Escribo el 20 que corresponde a 20 y el 17 a 17. El 2017 sería 2017. Entonces ahí tenemos la escritura de los años en la primera etapa. El primer año de cada siglo se dice de la siguiente forma. Por ejemplo, 1400, de igual manera, ¿qué es lo que hago? Simplemente divido en dos partes. El 14, que corresponde a 14, en este caso, como estoy hablando de 1400, tengo que utilizar, estoy hablando al último de cientos, simplemente pongo 100. 100, recordemos que esta H que nosotros tenemos aquí, todo lo que vean con la terminología de cientos, que es 100, eso es una H aspirada y por lo tanto se transforma el momento de pronunciar en una J. Entonces, 1400, el año 1400 sería 1400. El año 1700, el 17 y los 00 se quedarían 17, que es el 17, igual 100. El año 2000, como estamos hablando de miles, 2000, 2000 sería el año 2000. Ahí tenemos la determinación de los años. Los primeros 9 años de un siglo se pronuncian así. Tenemos 1401, tenemos 1701, tenemos el 2001. ¿Cómo se escribirían? En este caso, de igual manera, simplemente yo le divido el 14 y luego el 01. El 14 dice 14 y se pone la terminación O, one, en este caso, porque solo tenemos al final 1. Entonces, de esta manera, ¿cómo quedaría? Vamos a subrayarle, vamos a dividirle con colores para que ustedes lo puedan entender. La primera etapa yo le voy a poner de amarillo
que corresponde a este 14, tenemos ahí en amarillo, y luego tenemos el 1, que va a corresponder a verde, en este caso 1. Y ahí tenemos la escritura. Siempre cuando estemos del 1 al 9, eso quiere decir el 1401, el año 1402, el año 1403, hasta llegar a 1409, ustedes siempre van a utilizar este conector que es O. Este conector O siempre va a estar ahí presente hasta que lleguen al año 1409 o viceversa, cualquiera de estos años. Puede ser de 1701, 1702, 1703, hasta llegar a 1709 y cualquiera de los años, las denominaciones que ustedes encuentren, siempre cuando hablemos con unidades, lo que está marcado de verde, por ejemplo, les pongo el ejemplo del 1401, 1402, 1403, 1404, hasta llegar a 1409, siempre va a utilizar el conector O. En este caso, en tal virtud, si yo digo en este caso tenemos 1401, tenemos 14 o 1. Si yo le digo 1402, yo le voy a decir 14 o 2. Si yo le digo 1408, va a ser 14 o 8. Si yo le digo 1409, 14 o 9. Y si yo digo 1410, ahí dice 14, 10. Se elimina automáticamente el O. Eso quiere decir que solo va del 1 al 9 nada más. Lo mismo si decimos 1701, ya sabemos que es 17 o 1. Si yo le digo 1705, va a ser 17 o 5. Si yo le digo 1707, va a ser 17 o 7. Si yo le digo 1709, 17 o 9, pero si yo le digo 1710, automáticamente desaparece el O y solo quedaría 17, 10 y ahí se escribe normal. En cuanto al 2001 sucede lo mismo, sino que ya aquí se utiliza la terminación thousand y también el and, que significa y. Por ejemplo, yo tengo 2001, que sería 2001. Entonces, ahí estoy diciendo 2001. Si yo digo 2003, sería 2003, porque estoy diciendo 2003. Si yo le digo 2008, 2008. 2008. 2000, 2008, 8 y 8, y así sucesivamente. Pues ahí queda explicado cómo pueden ustedes escribir y así pueden ustedes utilizarlo con cualquier otro número más, con cualquier otra fecha adicional. Para referirnos a una década, un periodo de 10 años, lo hacemos de la siguiente manera. También tenemos que aprender cómo se escribe. 1960 a 1969 corresponde a la década de los 60 y se pronuncia de 60s. De 1980 a 1989 corresponde a los 80s. Ahí tenemos D y tenemos 80 con una S al final. Y se pronuncia de 80s. Del 2000 al 2009, de los 2000, se pronuncia de 2000s, que es lo que hemos hecho simplemente al 60 le colocamos una S al final para hablar de los famosos, cuando hablamos de la música, hablamos de los años 80, hablamos de los años 70, ¿no es cierto? Entonces ahí para esas denominaciones utilizamos la traducción de esta escritura que ustedes observan aquí. La traducción al inglés sería esta de aquí. En este caso, vamos a ver, le pongo de amarillo y esta de aquí. Y ahí podemos ver cómo queda. Entonces, de 60 se pronuncia de 60s, los 80s, de 80s, los 70s, de 70s, y así sucesivamente cualquiera de las décadas que nosotros vayamos a hablar. Recordemos que una década corresponde a 10 años. 10 years ago. 10 years ago corresponde a una década. Vamos a ver lo siguiente. The Beatles, por ejemplo, tenemos la aplicación de esto. The Beatles were famous on the 60s. Dice, los Beatles fueron famosos en los años 70. Perdón, 60, dice ahí.
The Beatles were famous in the 60s. ¿Qué dice la siguiente? My parents got married in the 70s. Mis padres se casaron en los años 60. Madonna played for Napoli in the 80s. Madonna jugó para Napoli en los años 80. Perdón, Maradona. Maradona dice. Maradona played for Napoli in the 80s. Maradona jugó para Napoli en los años 80. Where were you living in the 90s? ¿Dónde vivirás a los años 90? Es una inquietud. Y hemos de ver cómo se estructuran las oraciones. Ahí hay una regla ortográfica bastante interesante que es fácil de aprender. Tenemos la siguiente de Internet because popular worldwide in the 2000s. El Internet se hizo popular en todo el mundo en el año 2000 o en la década de los 2000, puede ser. Entonces ahí tenemos también la utilización de estas determinaciones de las escrituras de las décadas. Como puedes ver, usamos la preposición in en los años en inglés. Vamos a ver el uso de las preposiciones. Te pasaremos del uso de las preposiciones con los días de la semana y los meses de las fechas en inglés. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cuándo se utiliza in y cuándo se utiliza on? Se utiliza in con los meses, months, con los años, years, y con las décadas, decades. Utilizamos in. Utilizamos on en los days, que son los días, y dates con las fechas. Entonces ya sabemos cuándo utilizar in y cuándo utilizar on. Utilizamos in con los meses, los años y las décadas. Y utilizamos on con los días y los datos o las fechas. Ahí tenemos cuándo utilizamos. Cuando hablamos de años, meses y décadas, se utiliza la preposición in. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos the company was founded in 1991. La empresa fue fundada en el año 1991. In my country, en mi pueblo, en mi ciudad, the school start the academic year in September. En mi país, las escuelas inician el año académico en septiembre. Where was an economic boom in the 50s? Hubo un auge económico en los 50. Entonces ahí nosotros podemos ver la utilización, en este caso, de la preposición in, antes del año, antes de los años. Ahí nosotros podemos observar cómo utilizamos aquí en los meses, cómo utilizamos antes de los meses, igual acá, la preposición in. Tenemos igual aquí, antes, cuando estamos hablando de una década. Entonces tenemos aquí cómo se los utiliza, ¿no es cierto? Justo de acuerdo a la regla ortográfica que decía, se utiliza en los meses, en los años y en las décadas. Entonces aquí tenemos ejercicios o ejemplos en los cuales se va utilizando cada una de las preposiciones. En cambio, dice, cuando hablamos de los días de la semana y las fechas en inglés, utilizamos la preposición on. Por ejemplo, is the starting the new job on Monday. Va a empezar un nuevo trabajo el lunes. Entonces aquí tenemos on Monday. Estamos hablando de qué? ¿Qué es Monday? Entonces en este caso aquí utilizamos la preposición on. ¿Qué dice la regla ortográfica? Con los días de la semana. En este caso el lunes. Monday es lunes. Entonces ahí utilizamos on. The wedding is on July 50th. La boda es el 25 de julio o el 25 de julio, 50. Entonces aquí igual utilizamos, estamos hablando, estamos determinando una fecha. Estamos indicando una fecha, en este caso el 25 de julio. Ahí utilizamos la preposición on. Y finalmente, cuando nos referimos a una ocasión particular como Navidad o Semana Santa, usamos la preposición at. Por ejemplo, aquí tenemos otra preposición importante que es at y vamos a ver cómo funciona dentro de determinadas oraciones. Vamos a ver, por ejemplo, dice, where will you be at Christmas? Will be in the mountain. ¿Dónde estarás en Navidad? Le pregunta.
where will you be at Christmas? Y le contesta, will be in the mountains. Estaremos en las montañas. La siguiente dice, most people visit their families at here. La mayoría de la gente visita a sus familias en Semana Santa. Ahí tenemos. En este caso, nosotros vamos a ver aquí antes, cuando de determinar, en este caso, Christmas, que es la Navidad, está la preposición at, y igual en esta última etapa en IAS, que es una ubicación geográfica, también utilizamos, estamos hablando de Semana Santa, y ahí utilizamos at. En estas dos ocasiones, cuando hablamos de fechas, de estas fechas, utilizamos la preposición at, que en este caso está indicando dónde se va a determinar o se va a realizar determinada acción, en este caso con la preposición at. Entonces, en estos temas nosotros hemos visto, muy importante en ejercicios, la utilización de la preposición in, la utilización de la preposición on, de cómo se utiliza at como preposiciones. Recordemos que in se utiliza para months, que son meses, years, años, y decades, que son décadas, on, en días y también en fechas. Pero también hemos visto adicionalmente la preposición at, cuando se utiliza especialmente para determinar Navidad y Semana Santa. Hemos visto cómo debemos escribir las décadas, importante, cómo se escriben los años, con unidades, cómo se escriben los siglos, el primer año de cada siglo, cómo se escriben normalmente las fechas, los años cuando hablamos, igual la utilización de las preposiciones, tanto on como in, determinadas actividades relacionadas a los meses del año, las preposiciones utilizadas en cuanto a a los días de la semana y especialmente los días de la semana. Son temas bastante facilitos que ustedes deben seguir repasando periódicamente. Les recuerdo una vez más que adicionalmente a los videos que ustedes van a tener compartidos en el grupo de WhatsApp, también van a tener la tarea en un documento Word, el cual ya les voy a compartir en este instante, en el momento de acabar la clase. Tienen ustedes las dos tareas, están en un mismo documento, tanto de sociales como de inglés correspondiente a mis materias. Así es que, señoras y señores, les deseo suerte en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen programadas para, para toda esta semana. Y deseo que hayan tenido éxito en el desarrollo de sus test, de sus exámenes, y nos estaremos viendo el próximo sábado. Les recuerdo, revisarán la nota final del archivo de donde están las tareas. En la próxima semana, eso quiere decir el día 15, yo les estaré retirando, como ya les dije en clase, las carpetas con los deberes que tienen que incluir desde la carátula hasta la presente tarea. Tienen que estar ahí bien ordenadas, cumpliendo con todo lo establecido como se les solicitó, como es el encabezado, donde debe estar sentado el nombre del colegio, donde debe estar el nombre del estudiante, curso, fecha, paralelo, tema de la tarea, y ahí van los temas igual en el archivo de las tareas, y la semana a la que pertenece. La tarea de la semana 1, la tarea de la semana 2, la tarea de la semana 3 y así sucesivamente. Eso tiene que estar obligatorio. Señores y señores, me despido de todos ustedes esperando que la presente clase haya sido sumamente de su agrado y les haya sido sumamente útil. Me despido de todos ustedes. Será hasta la próxima clase.